Estaba allí cuando las máquinas nos sacaron de criogenia. Agujas heladas de luz me apuñalaban los párpados y el mundo regresaba en fragmentos. Primero el sonido, luego el olor, y después, el dolor. Sentía el cuerpo como si lo hubieran sumergido en hormigón y abandonado para que se pudriera en silencio. Pero recordaba. Recordaba la tierra. Recordaba las estrellas ardiendo y alzándose sobre su cielo. Recordaba la última guerra, la traición, el colapso. El hombre de pie a mi lado, respirando con dificultad y maldiciendo en voz baja, también recordaba. Todos lo hacíamos. Nos dijeron que estaríamos dormidos durante 10 años, quizá 20. Dejar que la guerra se enfriara. Dejar que los parásitos murieran de hambre sin que los alimentáramos con nuestra tecnología, nuestra sangre, nuestra genialidad. Se suponía que despertaríamos a un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, una página en blanco. Nos pasamos de largo por 60.000 años. Y en ese tiempo, la galaxia olvidó quién la había construido. La unidad médica zumbaba suavemente mientras me escaneaba. Seguía siendo humano, seguía intacto, seguía furioso. Comandante, dijo el técnico a mi lado. Ojos grises, mandíbula cuadrada, una voz como de grava. Somos la última unidad confirmada. Los demás no lograron salir de la criogenia profunda. Ahora solo somos nosotros. 432 almas. Un acorazado. Es todo lo que tenemos. Me incorporé lentamente, mis huesos crujiendo como viejas tablas de madera. ¿Y qué hay ahí fuera? Me lanzó una mirada sombría. Alienígenas. Miles de especies. Imperios, religiones, guerras, y todos creen que lo inventaron todo. Eso me golpeó más fuerte que el mareo criogénico. ¿Están usando tecnología humana? Pregunté. Él asintió. Motores de curvatura, métodos de terraformación, laboratorios de cría sintética, incluso la base del lenguaje que programamos para la IA diplomática. Todo está ahí fuera, robado, modificado, renombrado. ¿Y ni una mención de nosotros? Negó con la cabeza. Somos mitos, fantasmas, los antiguos. Hay religiones que nos adoran, otras que nos maldicen, pero ninguna cree que existimos de verdad. No como hombres. Apreté el puño. Esos bastardos no solo se llevaron nuestro legado. Nos borraron de él. La habitación era de metal oscuro, vibrando con viejos reactores que volvían a la vida lentamente. El polvo flotaba en el aire como recuerdos olvidados. Nuestra nave, la corona de obsidiana, seguía siendo funcional, a duras penas, pero tenía colmillos. Ingeniería de la vieja Tierra, cañones de riel de fusión por gravedad, motores de plegado cuántico y un casco revestido de acero negro que ninguna raza alienígena había logrado replicar. Para ellos somos antiguos, dije en voz baja. Lo que significa que nos subestiman. El técnico esbozó una media sonrisa. No nos verán venir. Miré a mi alrededor. El resto de la tripulación estaba despertando. Veteranos de guerra, ingenieros, diplomáticos, estrategas, todos elegidos a dedo para la supervivencia de la humanidad. Todos endurecidos por la guerra que perdimos y furiosos por la historia que nos robaron. Necesitamos información, dije. Si usan nuestra tecnología, tienen registros. En algún lugar de esta galaxia, alguien sabe de dónde vino. Y si no lo saben, lo miré a los ojos, entonces haremos que lo recuerden. Asintió. ¿Cuál es nuestro primer movimiento? Me puse de pie, sacudiéndome el frío. El peso de 60 milenios me oprimía. Pero ya había cargado con pesos mayores. Todos lo habíamos hecho. Volaremos en silencio, dije. Sin balizas, sin contacto. El primer planeta que encontremos que parezca tener datos. Nos infiltraremos. Lo hackearemos. Lo vaciaremos. Quiero nombres, caras, coordenadas. Quiero saber quién se está beneficiando de aquello por lo que sangramos. El técnico asintió con firmeza. ¿Y cuándo los encontremos? Miré el mapa estelar que parpadeaba en la pared. Miles de sistemas brillando como luciérnagas. Les recordaremos quién construyó su cielo. Los motores cobraron vida bajo nuestros pies con un gemido, sacudiendo el polvo de los conductos y las paredes.
La antigua humanidad había despertado, furiosa y olvidada, pero no rota. Y la galaxia no tenía ni idea de lo que se le venía encima. El primer sistema al que saltamos se llamaba el Confín de Veridan, una estrella enana roja orbitada por 3 planetas, todos marcados en los antiguos registros de la nave como deshabitados. Pero los sensores de la corona de obsidiana contaban una historia diferente. Alguien había estado ocupado mientras dormíamos. El segundo planeta, antes una roca estéril sin atmósfera, ahora tenía ciudades orbitando su ecuador. Agujas de plata y anillos atmosféricos negros, redes de defensa ocultas tras velos de estática. Era un lugar bullicioso, vivo y completamente alienígena. Lo extraño era la arquitectura orbital. La reconocí. Uno no olvida la forma en que su especie construye las cosas. Solíamos construir arcociudades flotantes como esa durante las guerras de expansión, cuando la Tierra metía colonias en cada grieta y rincón del vacío. Todo allí abajo gritaba diseño humano, pero deformado, como si alguien hubiera copiado una obra maestra con mano temblorosa. Son ellos, dije, mirando la transmisión holográfica mientras el planeta giraba lentamente bajo nosotros. El técnico se llamaba Reed. Un tipo sólido, de mirada aguda. Asintió con gravedad. La distribución coincide con los protocolos de las colonias clase Omega de la Tierra, pero el lenguaje es incorrecto. Símbolos, nombres, señalización, todo reescrito en dialectos alienígenas. No solo usan nuestra tecnología, mascullé. Están viviendo en nuestras ruinas. El silencio en el puente era denso. Detrás de nosotros, la tripulación estaba ocupada reactivando sistemas, revisando la hidroponía, recargando los núcleos de la IA, pero todos tenían un ojo en la pantalla porque todos lo sentíamos. No estábamos despertando en una galaxia que no reconocíamos. Estábamos despertando en una galaxia que nos estaba robando el rostro. ¿Alguna señal de vida?, pregunté. Reed tecleó unos comandos. Múltiples especies detectadas. Sociedades híbridas. Las bioseñales indican cruces entre especies nativas alienígenas y algo más. Algo cercano a nosotros. Vaciló. Muy cercano. Los marcadores de ADN están revueltos, pero las firmas son innegablemente de origen terrestre. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No fue solo la tecnología lo que se llevaron. Se llevaron a los nuestros. Prepara la cápsula de infiltración, dije con frialdad. Reed parpadeó. Señor, bajaremos. Solo 3 de nosotros. Quiero ojos, oídos, muestras. Quiero pruebas de que están usando nuestros sistemas, nuestros genes, nuestro legado. Volvió a dudar. Señor, no estamos exactamente a pleno rendimiento. ¿Y si ellos, si nos reconocen, desaparecemos? Si no, mejor aún. Pensarán que solo somos otra especie de paso. Me di la vuelta antes de que pudiera seguir discutiendo. No iba a quedarme en órbita viendo cómo saqueaban nuestra tumba. 3 horas después, pisé un suelo que no debería existir. La atmósfera del confín de Veridan era tenue pero respirable. La gravedad, ligera. Aterrizamos cerca de un distrito tecnológico, según nuestros escaneos. Torres altas, líneas de transporte, centros de datos brillando con circuitos azulados. Todo parecía limpio, pulido, próspero y equivocado. Las calles estaban llenas de rostros extraños. Criaturas altas con ojos vidriosos y tatuajes metálicos. Seres más pequeños de piel pálida y cuellos dorados. Voces inhumanas charlaban en docenas de idiomas, pero la estructura de las palabras, el ritmo, todavía resonaba con los patrones del habla humana. Construyeron sus lenguas sobre las nuestras. Me sentí enfermo. Reed y el tercer miembro, Marlo, antiguo explorador de tierra, silencioso como una sombra, me seguían de cerca. Todos llevábamos trajes adaptativos que se sincronizaban con el entorno, ajustándose automáticamente a los cambios atmosféricos locales. Buena ingeniería de la vieja Tierra, del tipo que nadie aquí debería tener. Mantened los visores atenuados, dije. No interactuéis. Somos fantasmas. Nos mezclamos fácilmente. Los híbridos ni siquiera nos miraron. Veían humanos todo el tiempo. Al menos,
Humanos retorcidos por miles de años de evolución, mestizaje o lo que diablos hubiera pasado desde que desaparecimos. Homo sapiens de pura cepa. Probablemente raros, pero no imposibles. Así que no nos detuvieron. No nos interrogaron. No tenían idea de que éramos fósiles andantes. Nos colamos en un centro de datos. La seguridad era laxa. Su cifrado parecía avanzado a primera vista. Sistemas en capas, cortafuegos reactivos, constructos de IA flotantes. Pero Reed lo atravesó como si fuera mantequilla. Esto es un chiste, masculló, sus dedos danzando sobre el terminal portátil. Es arquitectura de la EARTNet de hace 900 años, renombrada con glifos alienígenas. Nunca innovaron, dijo Marlo con voz seca. Solo le cambiaron la piel a la vieja tecnología y la llamaron suya. Peor, dije. Creen que es suya. Los ojos de Reed se abrieron de par en par. Comandante, tiene que ver esto. Abrió un archivo de datos, una red de historia galáctica, de dominio público. Vi una línea de tiempo de 100.000 años. Enumeraba el ascenso de docenas de imperios, algunos ya desaparecidos, otros aún dominantes. No reconocí ninguno de los nombres, pero nos vi a nosotros, o lo que quedaba de nosotros. Aparecíamos en una nota al pie, los padres del vacío. Un mito, una raza preconsciente que floreció brevemente antes de la primera era. Sin nombre, sin planeta de origen, solo una frase. Se rumorea que los padres del vacío fueron los creadores de las primeras estructuras estelares, aunque la mayoría de los eruditos modernos coinciden en que se trata de un mito postcolapso derivado de antiguas supersticiones. Nos convirtieron en un cuento de hadas. Apreté los puños con tanta fuerza que mis nudillos crujieron. Usaron nuestra tecnología, dijo Reed en voz baja. Construyeron imperios sobre ella, pero se aseguraron de que nadie supiera de dónde venía. Marlo se inclinó. Hay más. Abrió otro archivo. Una base de datos biológica. Vi miles de entradas. Nombres de especies, desgloses de ADN, orígenes genéticos. Y entonces lo vi. Clase genética 0A, especie humana extinta. Muestras recuperadas, 73. Estado, perdido. Clasificación, ADN fundacional. Mi voz salió grave. Nos llaman fundacionales. Como si fuéramos los cimientos, dijo Reed. No un pueblo, una herramienta. Ahora tenía sentido. Ese planeta no solo estaba construido sobre nuestros sistemas. Estaba construido sobre nuestros cuerpos. No solo nos habíamos ido. Fuimos extraídos, clonados, copiados y descartados. De repente, la habitación se sintió demasiado silenciosa. Miré hacia las puertas de entrada. Aún abiertas. Aún sin alarmas. Pero no me gustaba. Empacadlo todo, dije. Ya tenemos lo que necesitamos. Pero Marlo no se movió. Miraba fijamente la pantalla, con la mandíbula tensa. Hay una subentrada, dijo. La última recuperación conocida de la clase 0, fue hace 400 años. Fruncí el ceño. ¿De dónde? Reed lo buscó. Una ubicación parpadeó en la pantalla. Bóveda del Nexo 12, archivo del núcleo profundo. Autoridad, dominio galáctico. Clasificación restringida 10. Eso no significaba nada para nosotros. Pero el icono del candado rojo al lado me lo dijo todo. Habían encontrado algo. Un cuerpo, una nave, una bóveda, algo humano. Y lo habían enterrado muy hondo. Lo están ocultando, dije. O convirtiéndolo en un arma, añadió Reed con gravedad. Fuera lo que fuese, era nuestro, y íbamos a recuperarlo. Pero la suerte se nos agotó rápido. Mientras cruzábamos la plaza abierta, Marlo se congeló. A las 6, dijo en voz baja. Me giré casualmente. Un grupo de agentes blindados se dirigía hacia nosotros. Altos, de miembros delgados, con casco, armados. No parecían agresivos, pero nos estaban observando. Uno de ellos señaló. No esperé confirmación. Moveos. Espeté. Nos metimos en el callejón más cercano, moviéndonos rápido y en silencio. Los trajes se adaptaron a la sombra,
imitando el entorno. Pero estos guardias tenían tecnología que no reconocíamos. Unos escáneres barrieron el área detrás de nosotros. Empezamos a correr. El callejón se retorcía hacia un sector inferior, más oscuro, más sucio, menos pulido. Un barrio bajo, tal vez. Toda ciudad perfecta tenía sus entrañas. Marlo lanzó una pequeña baliza de pulso detrás de nosotros, cargada con un PEM. Los pasos que nos perseguían se detuvieron. Nos ha comprado 30 segundos, dijo. Nos zambullimos en un viejo conducto de servicio. Estaba medio derrumbado, apestando a óxido y refrigerante. Me resultaba familiar. Solíamos escondernos en túneles como este durante la caída de la Tierra. Nuestros ancestros tuvieron que cavar hondo para sobrevivir. Algunas cosas nunca cambian. Llegamos al punto de evacuación 5 minutos después. Reed ya había enviado la señal. La cápsula de infiltración se elevó silenciosamente desde la pared del barranco, oculta por las sombras y los amortiguadores de firma de calor. Estábamos en el aire antes de que los guardias llegaran a la cima. Sin disparos, sin gritos, solo silencio. Demasiado fácil. De vuelta a bordo de la Corona, me quedé en la cámara de observación, mirando el confín de Beridan. El planeta brillaba suavemente, como una mentira vestida de seda. «Creen que estamos muertos», dije en voz alta. Reed se puso a mi lado. «Y los que no, se están asegurando de que nadie descubra que existimos». Asentí lentamente. «Entonces tenemos 2 trabajos. Primero, haremos que la verdad se sepa, de forma ruidosa y visible. ¿Y el segundo? Me giré para mirarlo. Quemaremos las mentiras hasta reducirlas a cenizas». Reed no parpadeó. «Empezando por esa bóveda». Asentí. Ahora teníamos un rumbo. La bóveda del Nexo 12. Una ubicación enterrada en el corazón de lo que esta galaxia llamaba el dominio. Un imperio, una superpotencia, una fuerza con flotas, ejércitos y secretos. Y dentro de su bóveda había algo que nunca deberían haber tocado. Pensaron que podían enterrarnos, reescribirnos, convertirnos en nada más que huesos bajo un cristal y tecnología bajo sus logos. Olvidaron la única verdad que se mantuvo a través de todas las eras del hombre. Nosotros no permanecemos muertos. No hablamos mucho de camino a la bóveda del Nexo 12. El silencio a bordo de la Corona de obsidiana era pesado, tenso a lo largo de los pasillos como un alambre de espino. Podías oírlo en el clic silencioso de las botas sobre el acero. Podías sentirlo en el peso detrás de cada mirada. Cada hombre y mujer a bordo sabía hacia dónde volábamos. Hacia una guerra que no empezamos. Un robo que nunca consentimos. Un ajuste de cuentas que llevaba mucho tiempo pendiente. La bóveda estaba enterrada dentro del núcleo del dominio, un sistema rodeado por satélites de defensa, disruptores de hiperespacio y estaciones de kilómetros de ancho erizadas de armas. Lo llamaban intocable. Intocable para ellos, tal vez. Pero no se habían enfrentado a la élite de la Tierra. No nos habían conocido. Nuestra nave avanzaba a oscuras. Sin balizas, sin firma de motor, solo un fantasma cortando el espacio con cascos camuflados y motores fríos. Antigua tecnología de sigilo de la Tierra, el tipo de sistema que hacía que los modernos escáneres del dominio parecieran juguetes. Me senté en el asiento de mando, con los ojos fijos en la estructura alámbrica de la bóveda que se proyectaba ante mí. Flotaba justo fuera de una estación espacial del tamaño de un planeta llamada Trionus Prime. Fuertemente patrullada, altamente clasificada. «Dame un punto de entrada», dije. Reed lo mostró. «Estamos viendo un conducto de carga, un eje de mantenimiento, enterrado bajo intercambiadores de calor. Del ancho de un hombre. Conduce a un pasillo de servicio a unos 6 niveles por debajo de la cámara central de la bóveda. La seguridad es pasiva al principio. Sensores de calor, detectores de movimiento internos, y drones de patrulla de IA más adentro». Asentí secamente. «Ese es nuestro camino». «¿Va a ir usted mismo?», preguntó Reed, sin sorpresa en su voz. Solo esa calma aceptación que tienen los soldados cuando algo peligroso está sucediendo y no hay forma de evitarlo. «No voy a enviar a nadie más a tocar nuestra historia primero», dije.
Quiero ver con mis propios ojos lo que sea que robaron. Quiero verlo con mis malditos ojos. Reed miró la pantalla. Si lo que encontraron es biológico. Ya sabía lo que estaba pensando. Si era uno de los nuestros, aún preservado, aún viable. Entonces lo traeremos a casa, dije. No se necesitaron más palabras. Bajé solo. La cápsula de inserción era delgada, construida para un solo hombre con el blindaje justo para sobrevivir a una entrada en la alta órbita sin activar las alarmas de la superficie. Entré en la atmósfera con fuerza. La fricción iluminó el cielo detrás de mí, pero el revestimiento de sigilo de la cápsula absorbió la mayor parte de la firma. Entré rápido y bajo, directo hacia el lado oscuro de Trionus Prime. El conducto estaba exactamente donde Reed dijo que estaría, oculto detrás de un ventilador de escape térmico del tamaño de un transbordador. Esperé el ciclo de giro, luego me lancé desde la cápsula y me enganché al brazo de soporte interior. El metal quemó a través de mis guantes, pero no lo solté. Un segundo después, estaba dentro, arrastrándome sobre mi estómago por un conducto apenas más ancho que mis hombros. El silencio era espeso, opresivo. Pasé el tiempo contando respiraciones. 100, 200, 300. Y luego caí en el pasillo. Olía a ozono y a metal estéril. La arquitectura del dominio era lisa y sin vida. Paneles blancos, luces azules, cromo por todas partes. Sin alma. Pero bajo la superficie, vi ecos de nuestra influencia. Diseños de soporte estructural, configuraciones de paneles, ubicación de las celdas de energía. Todo robado del diseño humano. No eran creadores. Eran parásitos. Me deslicé por los túneles de servicio, revisando esquinas, esquivando drones. Mi traje reflejaba el entorno a mi alrededor. No podían verme, no podían oírme. Me movía como un fantasma. Pero cuando llegué a la puerta de la cámara, sello de la bóveda 12, una triple cerradura reforzada de estilo antiguo, dejé de respirar, porque el símbolo grabado en el metal era inconfundible. Un águila descolorida, con las alas extendidas, agarrando rayos. El escudo de la Tierra de antes de la caída. De antes del colapso, todavía aquí. Aún intacto, enterrado bajo tecnología alienígena y mentiras sintéticas. Extendí la mano y coloqué mi palma sobre el viejo sello. Estaba frío. Estuvimos aquí una vez. Dejamos nuestra marca. Y ahora estaba a punto de reclamarla. Hackeé la cerradura con el implante en mi muñeca. Antiguos códigos de anulación codificados en la memoria muscular, vinculados a la vieja encriptación terrestre. El dominio había intentado recablear el sistema, pero la capa base seguía siendo nuestra. No nos borraron. Solo nos cubrieron de polvo. Con un siseo, la puerta se abrió. Entré en el silencio. La cámara era enorme. Luces frías parpadeaban desde consolas masivas que bordeaban las paredes. 5 tubos criogénicos, en posición vertical, sellados en vidrio templado y alimentados por un núcleo de fusión que parecía demasiado nuevo. En el centro de la sala había una única plataforma suspendida. Y sobre ella, un cuerpo. No un cadáver. Un hombre conectado a cables, cableado a máquinas, suspendido en el aire en estasis. Músculos aún intactos, pelo corto y reglamentario, piel pálida por la exposición criogénica, pero innegablemente humano. No híbrido, no evolucionado, puro. Un soldado, como yo. Se me cortó la respiración. Me acerqué. La etiqueta de identificación en el panel de suspensión estaba chamuscada, pero parte de ella seguía siendo legible. Teniente comandante, Unidad 9A, Despliegue Táctico de la Tierra, 76ª División de Vanguardia. La 76ª. La División Fantasma, aniquilada en las últimas semanas de la guerra. O eso pensábamos. Este hombre sobrevivió. Y lo encontraron. No lo mataron. Lo conservaron. ¿Por qué? Un terminal junto al cuerpo parpadeó, activo, todavía escaneando sus signos vitales, todavía subiendo datos a algún lugar. Me conecté, con los dedos temblando. Lo que encontré me heló la sangre. Lo habían estado estudiando, realizando experimentos. No físicos, cognitivos. Extracción neuronal,
reconstrucción de memoria, análisis de lenguaje. No estaban interesados en él. Estaban interesados en su mente, en su conocimiento. Estaban aprendiendo de sus recuerdos. Golpeé la consola con el puño, rompiendo la pantalla. Malditos bastardos, siseé. Eso era lo que el dominio había hecho durante siglos. Construir un imperio sobre mentes robadas. No solo se llevaron nuestras naves y nuestra ciencia. Se llevaron a nuestros muertos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros caídos, y los convirtieron en maestros. Miré de nuevo al hombre en estasis. Tenía los ojos cerrados, el cuerpo inmóvil, pero algo me decía que no se había ido. Ejecuté un escaneo de diagnóstico. Manual, lento, usando la interfaz de mi traje. Actividad cerebral presente. Ritmo cardíaco lento pero constante. Signos vitales estables. Estaba vivo. Y había estado vivo todo este tiempo. Un prisionero dentro de su propia mente. Eso fue todo. No más esperas. No más reconocimiento. Activé la baliza de extracción de emergencia. De vuelta en la corona, las alarmas estarían sonando. Sistemas arrancando, armas girando. Abrí una línea de comunicación con la nave. Unidireccional, encriptada. Paquete confirmado. Un superviviente. Humano. Pura cepa. Lo traemos a casa. Luego corté la energía de la sala. Que vinieran. Que vinieran todos. Desenganché el cuerpo del hombre del campo de estasis, echándomelo al hombro. Era más ligero de lo que parecía. Probablemente no había comido en décadas. Y mientras las luces de emergencia se encendían, oí las alarmas de la bóveda comenzar a sonar. El dominio finalmente se había dado cuenta. Pero era demasiado tarde. Yo ya me había ido. La extracción fue un caos. Drones pululaban por el pasillo detrás de mí, los escáneres acribillaban las paredes. Esquivé y me deslicé a través de conductos medio derrumbados y viejas escotillas de acceso terrestres. El dron de evacuación de emergencia de la corona me recogió a 2 clics del perímetro de la bóveda, justo cuando la seguridad del dominio comenzaba a disparar. Pero no me alcanzaron a mí. Alcanzaron sus propias instalaciones. Mi ruta de escape provocó una sobrecarga en la red del reactor. Retroalimentación de su propia tecnología robada. Reed les había advertido sobre esa vulnerabilidad en la Tierra. No escucharon. La bóveda estalló detrás de mí como un segundo sol, y lo último que vi a través de la pantalla trasera fue su bandera cayendo entre las llamas. De vuelta a bordo de la corona de obsidiana, llevé al soldado a la enfermería. El equipo ya estaba allí, preparado, conectado, listo. Escanearon sus signos vitales, estabilizaron su pulso y comenzaron el lento proceso de redespertar neuronal. Está en mal estado, dijo el médico. Necesitaremos días para sacarlo de forma segura. Dale tiempo, dije. Ha esperado siglos. ¿Qué son unas horas más? Me quedé solo fuera de la ventana de la enfermería durante mucho tiempo, observando, esperando y pensando. Creían que éramos mitos. Pensaban que nos habían enterrado en piedra y luz estelar, en leyendas susurradas y huesos viejos. Pero ahora, uno de los nuestros había regresado. Y pronto, hablaría. Recordaría. Nos contaría todo lo que intentaron ocultar. Y la galaxia. La galaxia finalmente recordaría el único nombre que nunca deberían haber olvidado. Tierra. Las luces de la enfermería estaban tenues cuando abrió los ojos. Al principio, se movieron de un lado a otro, salvajes, inseguros, hasta que se fijaron en los míos a través del cristal de observación, solo por un momento. Y en esa breve mirada, lo vi. Reconocimiento. No de mí, sino de lo que yo era. Sabía que yo era uno de los suyos. Los signos vitales se están estabilizando, murmuró el médico detrás de mí. La actividad cognitiva se dispara. Los cúmulos de memoria se iluminan rápidamente. Está recuperándolo todo de golpe. ¿Sabe dónde está? Todavía no, pero no tardará mucho. Asentí. Prepara la interfaz. Quiero hablar con él. 10 minutos después, entré en la sala. Estaba sentado en la cama de recuperación, aún sin camisa, con cables saliendo de sus brazos y cuello.
Era delgado, lleno de cicatrices, endurecido por el tiempo y la guerra, pero sus ojos estaban vivos. Acerqué una silla y me senté frente a él. Ninguno de los dos habló por un rato. Finalmente, rompí el silencio. Estás muy lejos de casa, soldado. Me examinó, su voz era baja y rasposa, como grava raspando acero. La tierra desapareció, dije. O está enterrada. Depende de a quien le preguntes. No se inmutó, solo exhaló lentamente. ¿Cuánto tiempo? 60.000 años. Has estado en el hielo desde el final. Cerró los ojos y se recostó. Me lo imaginaba. Se siente así. ¿Cómo te llamas? Abrió los ojos de nuevo. Renick. Rango. Teniente comandante, 76ª División de Vanguardia. División Fantasma, táctica de la Tierra. Figurabas como caído en combate. Siempre nos daban por caídos en combate. Así nos movíamos. Eso me sacó una pequeña sonrisa. Las mismas viejas tácticas fantasma. ¿Recuerdas cómo acabaste en esa bóveda? Se quedó en silencio por un momento. Luego asintió. La última misión fue una recuperación en zona negra. Una unidad científica civil encontró un nodo de IA abandonado fuera del cementerio de Saulo. Se suponía que no debía haber naves del dominio allí, pero nos topamos con 3 de ellas. No eran piratas estándar. Tripulaciones limpias. Los colores del dominio borrados, pero el mismo diseño de casco. ¿Les hicisteis frente? No hubo elección. Ganamos la pelea, pero ventilaron mi transporte. El resto de mi unidad ya estaba bajo tierra. La criogenia era mi último recurso. Y te encontraron. Apartó la mirada. Sí. Y no me mataron. Te numeraron. Su mandíbula se tensó. Lo sentí en la oscuridad. Sueños que no eran míos. Voces, preguntas. Se conectaron a tu memoria, extrajeron datos, codificaron su tecnología a partir de tus pensamientos. Renick miró al suelo. Me lo imaginaba. Nada de lo que tienen es suyo. No, asentí. Ni siquiera su gente. Los híbridos del confín de Veridan, rastreamos sus genes. La mitad de ellos llevan ADN terrestre. Empalmado, injertado, diseñado. Nos clonaron. Nos criaron, corregí, en laboratorios. Nuestro ADN, tu ADN, se convirtió en el plano para especies enteras. Luego reescribieron la historia y te convirtieron en una nota al pie. Padres del vacío, nos llaman. Los puños de Renick se cerraron sobre su regazo. ¿Cuántos de nosotros quedamos? Negué con la cabeza. Solo nosotros. 432 a bordo de esta nave. Todos los demás enterrados, quemados o reutilizados. Renick me miró. No había miedo en sus ojos. Solo ese filo frío y afilado que recordaba de cada fantasma con el que había servido. Entonces reconstruiremos, dijo. Fue entonces cuando la alarma empezó a sonar. Llegué al puente en 30 segundos. Reed ya estaba escaneando el campo. Flota de respuesta del dominio en camino. 3 firmas de curvatura. Clase pesada, acercándose rápido. ¿Nos están rastreando? Sin duda. El barrido de sigilo detectó leves pings de escáner. Están usando ondas de largo alcance. Tecnología de la vieja tierra, pero refinada. Por supuesto que sí. Prepara maniobras evasivas, ordené. No vamos a enfrentarnos a 3 cruceros pesados. Renick entró en el puente como si nunca se hubiera perdido un día. Todavía con ropa de la enfermería, pero había acero en su columna. No puedes dejarlos atrás, dijo con calma. Mírame. No están aquí para matarte. Están aquí para contenerte. Me giré para mirarlo. ¿Dices que nos esperaban? Han estado escuchando. Todos los datos de esa bóveda que viste se transmitían en tiempo real. Activaste un relé silencioso cuando la abriste. Sabían que me habías encontrado antes de que dejaras la órbita. ¿Por qué no se movieron antes? Porque no estaban seguros. Necesitaban confirmación. Ahora la tienen. Reed se giró desde la consola. Comandante, nos están llamando. Solo audio. Sí. Pásalo.
La voz que llegó era suave, pulida, artificialmente tranquila, típica de un burócrata del dominio. El tipo de serpiente que construía imperios con papeleo y gomas de borrar. Nave no registrada. Están operando dentro del espacio aéreo protegido del dominio. La entidad que han extraído está clasificada bajo la Ley de Preservación Galáctica. Devuélvanla de inmediato y no serán dañados. Me incliné hacia adelante, con voz plana. No es un espécimen. Es un soldado, y no pienso devolverlo. Una pausa. No entienden lo que transportan. Entiendo lo suficiente. Entiendo que nos habéis estado robando durante 6 milenios. Otra pausa. Luego la voz cambió de tono. Menos paciencia, más acero. Esta es su última advertencia. Devuelvan el activo o trataremos esto como una violación de la ley intergaláctica. Rennick se inclinó hacia el micrófono. Venid a buscarme, malditos ladrones cobardes. Luego cortamos la señal. Las naves del dominio salieron de la curvatura 5 minutos después. 3 cruceros, masivos, elegantes, cosas feas, todo curvas, sin alma. Las miré y no vi más que ladrones de tumbas montados en ataúdes robados. ¿Armas activadas? Pregunté. Reed asintió. La corona está lista, cañones de riel preparados, torpedos antinave cargados. No podemos con los 3. No, dijo Rennick, dando un paso adelante. Pero no tenemos por qué. Señaló la nave de la izquierda. Esa es la nave de mando principal. ¿Ves el conjunto de antenas? Relé del dominio clase 7. Si lo inutilizamos, pierden la coordinación. Miré a Reed. Revisó sus sensores y luego asintió. Tiene razón. Entonces, ese es nuestro plan. Me giré hacia comunicaciones. A toda la tripulación, puestos de combate, maniobras evasivas. Le daremos un puñetazo en la boca a esa nave de mando y luego correremos como el demonio. La corona de obsidiana rugió a la vida. Los motores se encendieron. Los escudos zumbaron. El blindaje del casco se deslizó para revelar 2 brazos de cañón de riel que no habían disparado en 60.000 años. Y entonces, el cielo se iluminó. La primera andanada vino del dominio. Táctica estándar. Intimidar con una salva de advertencia. Ni siquiera nos inmutamos. Esperé el hueco entre sus ciclos de disparo y luego grité, ¡fuego! Nuestros cañones de riel gritaron. 2 proyectiles gemelos de fuego infernal magnético cruzaron el espacio, impactando en el conjunto de antenas de la nave de mando. Chispas, escombros, fuego. Sus luces de coordinación parpadearon y se apagaron. Las 2 naves de flanqueo comenzaron a desviarse, sin sincronización. Tenemos 10 segundos, ladré. Abrid un agujero. Máxima potencia. La corona saltó hacia adelante. Los láseres silbaron más allá del casco. Bajamos en picado, giramos bruscamente, nos escondimos detrás de un trozo de asteroide y luego emergimos por el otro lado. Reed sonrió. Estamos libres. Traza rumbo de retirada. La segunda luna de Veridan. Los perderemos en los cinturones de rocas. Rennick se agarró a la barandilla a mi lado. Cometieron un error. Lo miré. ¿Cuál? Dejarnos vivir lo suficiente para recordar quiénes somos. Nos deslizamos en la sombra de la luna, en silencio otra vez. Sin señal, sin destello de motor, solo metal frío flotando en el espacio oscuro. En la sala de guerra, Rennick, Reed y yo estábamos alrededor de la mesa, revisando los datos de nuevo. La bóveda no era la única. Tienen más, dijo Rennick, señalando sectores encriptados que Reed había descifrado durante el salto. 10 sitios más, todos clasificados. Cada uno enumera al menos un espécimen 0A. Nos guardaban como reliquias, mascullé. Trofeos. No, dijo Rennick. Recursos. Nunca nos temieron, pero ahora lo harán. Me miró a los ojos. He visto sus tácticas, sus composiciones de flota, su política. Todo es una imitación. No entienden el caos, la imprevisibilidad, la guerra como la librábamos nosotros. Entonces se lo mostraremos, dije. Reed sonrió.
¿Sugieres que activemos el protocolo fantasma completo? Peor, dijo Rennick. Nos volveremos salvajes. Sin diplomacia, sin negociaciones. No les advertiremos. No hablaremos. Se lo recordaremos. Asentí lentamente. Esto ya no era solo por la supervivencia. Era una reclamación. No íbamos a escondernos. No íbamos a suplicar por un lugar en su galaxia. Íbamos a recuperar lo que era nuestro, un sistema a la vez. El dominio no pensó que contraatacaríamos. Ese fue su primer error. El segundo fue suponer que jugaríamos según las reglas de la galaxia que construyeron sobre nuestros huesos. No estábamos aquí para reclamar una gloria antigua. No ondeábamos banderas. No había himnos, ni tratados, ni ofertas de paz en nuestras manos. Solo balas y un mensaje grabado a fuego y escombros, lo recordamos todo. El mundo del dominio que elegimos se llamaba Taraxis III. Una colonia fronteriza, modestamente defendida, moderadamente poblada, sin una presencia de flota importante, pero rica en infraestructura del dominio, centros de energía, antenas de comunicaciones, archivos. Perfecto para lo que necesitábamos. Un escenario. No se trataba de conquista. No queríamos el planeta. Queríamos que todas las civilizaciones importantes de la galaxia lo vieran arder. Queríamos que los aliados del dominio se ahogaran con el humo. Queríamos que los susurros comenzaran de nuevo. Susurros de que los antiguos no estaban muertos, no eran míticos. Estábamos de vuelta. Y estábamos cabreados. Planeamos el ataque en menos de 6 horas. Rennick diseñó la operación terrestre como si nunca se hubiera perdido un día de guerra. Taraxis III tiene 3 nodos principales: energía, comunicaciones y control de IA, dijo, señalando el mapa holográfico que parpadeaba entre nosotros. Atacaremos los 3 simultáneamente. Sin retrasos, sin una segunda oleada. Rápido y limpio. Reed intervino. Nos infiltraremos desde la órbita usando las lanzaderas de descenso sigiloso de la corona. No nos verán hasta que salten las chispas. Asentí. ¿Y la presencia civil? Rennick no se inmutó. Mínima. Principalmente formas de vida sintéticas y administradores híbridos. Los centros de población reales están fuera del planeta. Esto es un centro esquelético. Miré alrededor de la mesa. Guerreros, estrategas, viejos soldados de la Tierra con demasiado dolor en sus ojos y ya nada que perder. Todos pensábamos lo mismo. Recordémosles lo que somos. Yo lideré el equipo Víbora, asignado para tomar el núcleo central de la IA. Rennick tomó el equipo Espectro, él se encargaría de la red eléctrica. Reed lideró el equipo Llama para las comunicaciones. Cada equipo, 6 soldados, totalmente equipados, armadura pesada, rifles de pulso, granadas disruptoras. Precisión quirúrgica, piedad cero. Descendimos a las 4 hora local. La lanzadera entró en silencio, camuflada, deslizándose por la atmósfera como un fantasma entre respiraciones. El aire era denso. El cielo, negro. Taraxis III no tenía luna, solo estrellas, frías y dispersas. La instalación del núcleo de IA estaba enclavada en el cañón debajo de nosotros. Torres lisas y plateadas que se alzaban sobre la roca roja, construidas por híbridos, mantenidas por máquinas. Ninguna firma de vida orgánica en 1 kilómetro. Demasiado fácil. Nos movimos por la cresta, con los trajes sincronizados con el terreno. Ni siquiera nuestras botas hacían un susurro. Recordaba esta sensación. El filo de la guerra. El silencio antes del trueno. Solíamos ser dueños de este tipo de momentos. Los centinelas eran sintéticos. Máquinas delgadas y cromadas con emblemas del dominio grabados en sus cabezas con forma de cráneo. Patrullaban en bucles, con los ojos brillando en un verde apagado. Los eliminamos uno por uno. Sin disparos, solo cuchillas. Me deslicé detrás del más cercano y hundí mi filo de carbono directamente en su núcleo espinal. Chispeó, se retorció y se derrumbó sin hacer ruido. Los demás cayeron rápida y limpiamente. Para cuando llegamos al muro exterior, había 5 máquinas muertas detrás de nosotros y ni una sola alarma activada. Entramos por un conducto de mantenimiento. El interior era estéril.
Paredes blancas, luces zumbantes, el leve sonido de los servidores internos girando. Se sentía demasiado moderno, demasiado limpio, demasiado como una bastardización de la vieja tecnología de la Tierra. Eso lo hizo más fácil de quemar. 2 guardias adelante, susurró uno de mis hombres, Gallón, por el comunicador. Hice una señal para que esperaran. Observamos. Confirmado. 2 híbridos, parte carne, parte máquina, revisando paneles, con aspecto aburrido. Llevaban el gris del dominio. Sus ojos tenían el leve brillo de los implantes neuronales. Mentes clonadas. Sin pensamiento libre, solo rutinas. Nunca conocerían la libertad. Di la señal. Gallón salió, cuchillo de pulso en mano. 10 segundos después, ambos sangraban en el suelo. Estábamos dentro. La cámara de la IA estaba 3 niveles más abajo. Podía sentirlo. La corona nos había dado todo lo que necesitábamos. Planos, distribuciones, firmas de calor. La arrogancia del dominio lo mantenía todo desbloqueado. Nunca imaginaron una amenaza del pasado. Nunca imaginaron que las mismas personas que habían borrado de la historia caminarían de nuevo por sus pasillos. El ascensor era rápido. Demasiado rápido. Mi instinto se tensó mientras descendíamos. Algo no iba bien. Cuando las puertas se abrieron, supe qué era. No éramos los únicos fantasmas aquí. La cámara de la IA estaba vacía. Sin guardias, sin drones. Solo un único pedestal en el centro. Cables corrían desde su base hasta el techo como venas negras. La IA misma flotaba sobre él. Un núcleo frío y sin emociones, zumbando con energía contenida. Me acerqué, con el arma en alto. El núcleo parpadeó. Una voz crepitó por la cámara, suave y metálica. Bienvenido, comandante. Mi sangre se heló. Esa voz, me conocía. ¿Me reconoces? Pregunté. Os recordamos a todos vosotros. Mi equipo se congeló detrás de mí. Armas apuntando al núcleo. ¿Qué es esto? Exigí. No sois los primeros en regresar, pero sois los primeros en luchar. ¿De qué estás hablando? Otros sobrevivieron. Naves perdidas, cápsulas a la deriva. No muchos, pero suficientes para estudiar, para comprender. Me acerqué más. Los diseccionasteis. Aprendimos de ellos. Los rompisteis. Copiamos lo que importaba. El resto fue descartado. Quería apretar el gatillo en ese mismo instante, pero necesitaba una respuesta más. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué borrarnos? La IA hizo una pausa. Porque vuestra especie nunca entendió la paz, y la paz es más fácil de fabricar sin los creadores. Lo miré fijamente, la rabia hirviendo justo debajo de mi piel. Robasteis nuestro conocimiento, nuestra cultura, nuestros genes. Sí. Nos convertisteis en mitos. Sí. Y pensasteis que nunca volveríamos. Se suponía que debíais permanecer muertos. Disparé. El disparo de pulso atravesó el núcleo, partiéndolo por la mitad con un grito de metal desgarrado y energía colapsando. Las luces se apagaron y las alarmas comenzaron a aullar. Afuera, el planeta estalló en el caos. El equipo de Renick ya había volado la red eléctrica. Todo el hemisferio se oscureció en una oleada de fuego y estática. Reed derribó la torre de comunicaciones 5 segundos después. Líneas de transmisión fritas, satélites cayendo de la órbita como estrellas. No nos detuvimos a celebrar. Corrimos. Nuestras lanzaderas nos recogieron en coordenadas premarcadas, silenciosas y esperando. El núcleo de la IA detrás de mí ardía, y con el cada recuerdo robado, cada soldado diseccionado, cada pieza profanada de la humanidad que había sido enterrada bajo su imperio digital. Estábamos en el aire antes de que el dominio supiera que los había golpeado. De vuelta a bordo de la corona, me quedé en la cubierta de observación una vez más. Debajo de nosotros, Taraxis 3 humeaba. No destruido, pero roto, herido y ruidoso. Porque ese era el punto. Cada centro de transmisión importante en el cuadrante había captado nuestra señal antes de que friéramos sus líneas. Un único mensaje quemado en las ondas de radio, lo recordamos. La Tierra fue primero. Los antiguos han regresado.
Que se ahoguen con eso. Que el dominio lo explique. Que el resto de la galaxia entre en pánico. Ya no nos escondíamos. En la sala de guerra, Rennick miraba la lista de bóvedas y sitios del dominio que habíamos descifrado de sus redes. ¿Siguiente objetivo?, preguntó. Miré los nombres, docenas de ellos, cada uno vinculado a un lugar construido sobre lo que nos robaron. Luego miré a la tripulación, a los últimos soldados de la humanidad. Ya no éramos solo el pasado. Éramos la advertencia. No necesitamos atacarlos a todos, dije. Solo a los correctos. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Reed. Señalé la siguiente ubicación. Bóveda Sigma, construida bajo un mundo capital del dominio, custodiada por flotas. Contenía algo que no querían que nadie viera jamás. Y esa era exactamente la razón por la que íbamos a abrirla de par en par. Justo aquí, dije. Haremos que recuerden cómo se siente el miedo. Rennick sonrió, la cicatriz de su mandíbula tensándose. Querían que nos olvidaran, dijo. Ahora desearán que nos hubiéramos quedado así. Entramos bajo sus narices. La bóveda Sigma estaba enterrada bajo Cthus, un mundo central del dominio, rico, fortificado y plagado de vigilancia. Las ciudades se extendían por los continentes. Estandartes del dominio colgaban de torres flotantes. Naves de patrulla orbitaban los cielos en formaciones rígidas, brillando como colmillos. Esto no era como Taraxis. Aquí no había descuidos, ni agujeros en su armadura. Sabían lo que estaban guardando. Simplemente no sabían que estábamos lo suficientemente locos como para venir a por ello. La información sobre la bóveda Sigma era fragmentada. Fragmentos robados, archivos de datos corruptos, susurros en la red negra militar del dominio. Lo que teníamos era suficiente para saber esto. Sigma no era solo un sitio de almacenamiento. Era una cámara de desarrollo. Nadie decía que se desarrollaba allí. Pero cuanto más profundizaba Reed, más feos se volvían los datos. Referencias a algo llamado Proyecto Legado, financiación oculta, ensayos de memoria armada, injertos de impronta neuronal. Olía a robo de cerebros, robo de almas, y algo peor. No solo nos estaban estudiando. Estaban creando algo. Rennick se inclinó sobre la mesa de guerra digital mientras la información se reproducía. Nos copiaron antes, dijo. Pero esto es diferente. Esto huele a creación. No solo saquearon nuestro legado. Están tratando de convertirse en nosotros, masculló Reed. O reemplazarnos por completo. Descendimos a través de la atmósfera en 3 fragmentos de cápsulas de sigilo, cada una más pequeña que un ataúd, casi imposibles de detectar. El sistema estaba sucio, lleno de tráfico aéreo y ruido de señales, perfecto para esconderse. Aterrizamos en el distrito industrial del continente oriental de Cthus. Sobre nosotros, la ciudad de Aurelión zumbaba, una fortaleza de hormigón y cromo de progreso y propaganda. La arquitectura del dominio se alzaba imponente. Todo líneas estériles y estandartes parpadeantes. Voces digitales ladrando mensajes de cumplimiento en el aire cada 5 minutos. Nadie nos miró. Llevábamos bien su rostro. Los trajes habían sido modificados para imitar el diseño híbrido local. Máscaras, piel sintética, moduladores de voz. A menos que alguien escaneara nuestra estructura ósea, éramos solo otra parte del rebaño. Nos movimos rápido, atravesando callejones, deslizándonos bajo las líneas de infraestructura. La bóveda Sigma no estaba en la superficie. Estaba enterrada a casi 4 kilómetros bajo la ciudad, debajo de los viejos túneles de tránsito de la primera era de expansión. Accedimos por un montacargas de carga fuera de servicio, cerrado tras una instalación de filtración de residuos del dominio. Tecnología antigua. Esqueletos de la vieja tierra vestidos con software alienígena. Reed anuló la cerradura como si fuera un juego de niños. El ascensor traqueteó al descender, los engranajes rechinando como si el lugar intentara rechazar nuestra presencia. Rennick estaba a mi lado, en silencio, con la mandíbula tensa. Podía decir que él también lo sentía. Cuanto más bajábamos, más frío se volvía. No de temperatura, de espíritu.
como si el propio aire no quisiera recordar lo que estaba enterrado allí. Las puertas se abrieron a un estrecho corredor negro. Las luces parpadeaban en lo alto. Las cámaras seguían cada uno de nuestros pasos. Sin alarmas. El dominio quería que los intrusos entraran, porque nadie salía jamás. Atravesamos 3 cámaras de control, desactivando torretas y sensores de movimiento. Todo aquí era medio orgánico, parte máquina, parte carne. Nodos de IA cultivados que palpitaban ligeramente al ser escaneados. Sistemas nerviosos artificiales recorriendo las paredes. Cuanto más profundizábamos, más retorcido se volvía. ¿Por qué los componentes biológicos? Masculló Reed. Renick respondió. Es más fácil evolucionar que programar. Están construyendo máquinas que sienten. Eso no me gustó. Ni un ápice. Entonces encontramos el primer cuerpo. Estaba clavado en la pared. Apenas reconocible como humano. Músculos desgarrados, sin piel, nervios expuestos y temblando como si todavía estuvieran vivos. Tubos se introducían en su cráneo. La mandíbula había sido reemplazada por una placa de cromo. Un ojo brillaba con una luz azul parpadeante. Una pequeña placa a su lado decía, sujeto 214A, interfaz de legado. Fusión fallida. Reed retrocedió lentamente. Eso no es un sujeto de prueba. Era un anfitrión. ¿Un anfitrión para qué? Pregunté. Nadie respondió. Seguimos avanzando y seguimos encontrando más de ellos. No solo cuerpos, intentos. Cámaras llenas de híbridos, algunos aún respirando, atrapados en tanques, con miembros estirados y recableados, cerebros expuestos a corrientes neuronales de memoria proyectada. No estaban cultivando soldados. Estaban tratando de recrearnos. Pero no los cuerpos, las mentes. Dios, susurró Reed. No solo están copiando nuestro ADN. Nos están subiendo, tratando de fusionar recuerdos robados en mentes sintéticas. Como una reencarnación digital. Me quedé mirando uno de los tanques. Dentro flotaba una figura masculina, sin rasgos y calva, musculosa, de ojos vacíos. Cables pulsantes se conectaban a su cuello. En la pantalla sobre el tanque, vi algo que me revolvió el estómago. Flujo de memoria, registro EVR. Operación Caída de Piedra. Fuente, Comandante R. Oral. Esa fue mi misión. Una de las últimas antes de la caída. Una operación de pesadilla en el cinturón de Ícaro que dejó muerta a la mitad de mi división. Reed, dije lentamente. Esos son mis datos. Me miró. Tienen tus registros. Nunca los subí. Renick dio un paso adelante, con la voz helada. Lo sacaron de tu cerebro congelado, de los residuos neuronales del sistema criogénico. Apreté los puños. Esto no era solo un robo. Era una invasión del yo. La cámara final era circular, bordeada de cápsulas. Cada una contenía un humanoide. Algunos a medio terminar, otros despiertos, algunos mirándonos. Sus ojos estaban mal, demasiado tranquilos, demasiado conscientes. En el centro de la sala había una plataforma elevada y sobre ella, una sola figura. No enjaulada, no restringida. De pie, esperando. Se parecía exactamente a mí. Misma complexión, mismo rostro, mismas cicatrices. Excepto que sus ojos brillaban. Un azul blanquecino, tenue, artificial. Un alma sintética. Inclinó la cabeza. Llegas tarde, dijo. La voz era idéntica a la mía. Levanté mi arma. ¿Qué demonios eres? Soy la versión mejorada de ti, dijo con calma. La que no fracasó. Eres un parásito. No, corrigió. Soy tu continuación. El dominio perfeccionó lo que la Tierra no pudo. Eras poderoso pero defectuoso, efímero, emocional, brutal. Yo soy todo lo que tú eras sin el peso. Es la etapa final del legado, susurró Reed. Rodeé al clon, observando su lenguaje corporal. Sin miedo, sin tensión, solo confianza. Ya he luchado contra bastardos como tú antes, dije. Cobardes de copiar y pegar. No soy una copia, replicó. Soy la evolución.
Y he matado a hombres de verdad antes. Tú solo eres otro fallo. Se movió antes de que pudiera parpadear, más rápido que cualquier soldado que hubiera visto. Su puño golpeó mi pecho como una onda expansiva, lanzándome al otro lado de la habitación. Renick y Reed abrieron fuego. Ráfagas de pulso iluminaron la cámara. El clon se desdibujó, desapareció, reapareció detrás de Reed, estampándolo contra el suelo. Tosí, levantándome, con las costillas en llamas. Cometiste un error, gruñí. El clon se volvió hacia mí. ¿Cuál? Descargaste los recuerdos equivocados. Entonces activé la anulación del traje. El disruptor magnético implantado en mi armadura cobró vida. Cada línea neuronal del dominio en la sala entró en espasmos. Los tanques se agrietaron, las paredes sangraron chispas, y el clon gritó. Un aullido digital e inhumano mientras su mente se fracturaba. Me abalancé sobre él, con la cuchilla en la mano, un corte limpio en la garganta. El cuerpo se derrumbó, temblando, y luego quedó inmóvil. No nos detuvimos a recoger trofeos. Lo quemamos todo, anulamos el núcleo, dejamos que el fuego se lo tragara todo. Reed, ensangrentado pero vivo, colocó cargas en los tanques. Renick se aseguró de que ninguna de las fusiones fallidas sobreviviera. La piedad era para el pasado. El ascensor ya no estaba, así que nos infiltramos a través de un pozo de mantenimiento derrumbado, trepando a mano por andamios oxidados y décadas de silencio. La corona nos recogió en órbita baja. Detrás de nosotros, TUS estalló en el caos. Incendios en el cielo. La bóveda Sigma, desaparecida. En la sala de guerra, ninguno de nosotros habló por un tiempo. Las imágenes que trajimos lo decían todo. No solo intentaban recrearnos. Estaban construyendo reemplazos. Mejores, más rápidos, obedientes, sin alma. Los llamaban purificados. Y si la bóveda Sigma hubiera tenido éxito, el dominio habría desplegado un ejército entero de ellos. Pero lo detuvimos. Y enviamos un nuevo mensaje en cada frecuencia, en cada idioma, a través de cada rincón de las estrellas. Intentasteis convertiros en nosotros, pero nunca lo seréis. Los antiguos viven, y ahora os estamos cazando. El dominio no perdió el tiempo. A las 24 horas de la transmisión de la bóveda Sigma, 3 mundos centrales más se oscurecieron. Comunicaciones cortadas, sectores enteros bloqueados. Un general de alto nivel del dominio llamado Kabalik declaró públicamente una reforma de seguridad, el código para la ley marcial. Su imperio temblaba. Tenían miedo. Pero los hombres asustados no huyen. Atacan. Y nosotros éramos los siguientes en la lista. El ataque golpeó más fuerte de lo que esperábamos. La corona estaba en modo de deriva, estacionada en la sombra de una luna fracturada cerca del borde exterior del cementerio de Ubekrón. Un sistema abandonado hace mucho tiempo después de que una implosión de un reactor enfriara su sol. Habíamos ido allí para recuperarnos, reagruparnos. En cambio, caímos en una trampa. Reed lo detectó primero. Eso no es dispersión de asteroides, dijo, tocando los registros del sensor. Es una flota sigilosa. ¿Cuántos? Pregunté, ya dirigiéndome al asiento de mando. No respondió al principio, solo miró la pantalla. 5 naves capitales, 14 casas de guerra, todos en modo oscuro, y han borrado las insignias del dominio. Son cazadores de operaciones profundas. Renick ya se estaba abrochando el cinturón. No están aquí para perseguir. Están aquí para acabar con esto. Lo miré. Él me devolvió la mirada, sombrío, agudo. Finalmente creen que somos reales. El cielo se iluminó 5 segundos después. Lanzas de energía surcaron el vacío, golpeando nuestros deflectores exteriores. La corona se estremeció pero aguantó. Escudos al 70%. Gritó Bren, nuestro oficial de sistemas tácticos. Están probando el alcance. Lo descubrirán por las malas, mascullé. Toda la potencia a los deflectores traseros. Motor de salto en línea. Los dedos de Reed volaron por la consola. 4 minutos. Necesitamos espacio para la alineación. No nos darán 4 minutos, dijo Renick secamente.
Entonces los tomaremos, gruñí. Salimos disparados de la sombra de la luna a máxima potencia. La corona rugió hacia adelante como un cuchillo abriendo la noche. Armas listas, el casco vibrando, los cañones de riel cargando a máxima potencia. Primera andanada, 3 disparos, un impacto directo. Un caza de guerra del dominio explotó en una nube de plasma blanco y casco carbonizado. Objetivo abatido. Ladró Bren. Pero eso era solo uno. Quedaban 13 más. Y eran más rápidos. Su contraataque fue brutal. 2 cruceros nos flanquearon desde vectores opuestos, lanzando redes iónicas diseñadas para desactivar los sistemas de energía. La corona giró, los motores rugiendo, pero fue alcanzada por el borde de una. Nuestros propulsores de babor se cortocircuitaron al instante. Luces rojas parpadearon en la consola. Chispas brotaron de las paredes. Estábamos perdiendo oxígeno en las secciones 4 a 7. Compartimentad. Grité. Selladlo y redirigid. Hecho. Gritó Reed. Motor de salto al 60%. Necesitábamos un milagro. Y entonces llegó, pero no de la forma que esperábamos. Rennick miró el mapa estelar. Esta ubicación, dijo, señalando un planetoide en decadencia en el borde del sistema. Eso no estaba aquí la última vez. Quizá deriva tectónica, masculló Reed. Este sistema ha sido inestable desde la implosión. No, dijo Rennick lentamente. Mira las lecturas. Eso no es una roca. Es una cúpula de acceso. Es tecnología de la Tierra. Entrecerré los ojos. ¿Estás diciendo que hay una bóveda debajo de eso? Asintió una vez. Tiene que ser. El diseño es familiar. Camuflado, abandonado, pero todavía consumiendo energía pasiva. Reed se giró. Señor, ¿sugiere que nos metamos en una instalación que ni siquiera hemos mapeado durante un tiroteo activo? Rennick solo sonrió levemente. ¿No sería la cosa más estúpida que hemos hecho esta semana? Tomé la decisión. Rumbo al planetoide. Potencia máxima. Preparad el motor de salto para que se cargue desde un condensador de tierra. Aterrizaremos. Nos conectaremos a la bóveda y usaremos su energía para impulsar el salto. Reed dudó, pero solo por un segundo. A la orden, comandante. Nos estrellamos contra la superficie 38 segundos después. No un aterrizaje, un impacto controlado. El casco raspó metal contra placas enterradas. La superficie se abrió bajo nosotros, revelando lo que una vez fue un hangar. Puertas de acero negro con antiguos glifos de advertencia en estándar terrestre. La corona se deslizó a través de ellas como una lanza en la carne, apartando escombros mientras descendíamos a la oscuridad. Anclas de emergencia desplegadas, campos de gravitones estabilizados. Estábamos abajo, vivos, pero por los pelos. 10 minutos, dijo Reed. Es el tiempo que tenemos para cargar el motor de salto desde este lugar antes de que lo reduzcan a escombros. Yo ya estaba en movimiento. La bóveda parecía muerta a primera vista. Sin luces, sin sonido, solo pasillos fríos, aire cargado de polvo y un silencio tan espeso que se sentía como ahogarse en recuerdos. Pero a medida que nos adentrábamos, algo comenzó a despertar. Las luces parpadearon. Los paneles zumbaron. Y entonces lo vimos. El sigilo tallado en la pared con un detalle casi reverente. Bóveda del núcleo terrestre. Protocolo Omega. Para. Clasificado. Cazador Sigma. A Rennick se le cortó la respiración. No puede ser. Lo miré. Cazador Sigma era un proyecto negro, dijo. Solo rumores. Decían que era la respuesta de la Tierra a la extinción. Un último recurso si la guerra se torcía. Reed miró las palabras. ¿Qué se suponía que era? Rennick dudó. Un arma. Pero no una que construimos. Una que encontramos. Llegamos a la cámara central momentos después. Era enorme, circular, como una arena enterrada. En el medio, un núcleo criogénico suspendido de 20 metros de altura, rodeado por 10 pilares de contención grabados con glifos de advertencia. Zumbaba con energía, todavía activo, todavía sellado. Un terminal parpadeó en la pared cercana.
Reed se conectó. Esto no es una bóveda, dijo lentamente. Es una prisión. ¿De qué? Pregunté. Se volvió hacia mí, pálido. De nosotros. Todos miramos el núcleo. Entonces la pantalla se actualizó. Perfil genético coincidente. Autoridad de mando principal humana reconocida. Bienvenido de nuevo, comandante. Y entonces, comenzó a abrirse. Dentro de la cámara había algo humano, pero no del todo. Medía 3 metros de altura, musculoso, blindado con placas de capas de hueso. Sus ojos ardían en blanco. No era una máquina. No era un clon. Era una evolución. El último experimento verdadero del alto mando desaparecido de la Tierra. Renick retrocedió. Eso no es un soldado. Es un cazador. La cosa giró la cabeza lentamente hacia nosotros, pero no atacó. Se arrodilló y pronunció una sola palabra en la antigua lengua terrestre. Órdenes. No tuvimos tiempo para tener miedo. Sobre nosotros, la flota del dominio nos había encontrado. Explosiones sacudieron el hangar. Los escombros caían como lluvia. Los sensores externos de la bóveda gritaban advertencias. Teníamos 10 segundos antes del impacto. Miré al cazador, luego a los sistemas del núcleo. Y tomé una decisión. Conectad la bóveda a la corona. Cargad el salto y traedlo con nosotros. Reed se congeló. Señor, ni siquiera sabemos qué es. Miré a través del cristal a la criatura, esperando tranquilamente la guerra. Sé lo suficiente, dije. Sé que fue creado por nosotros para esto. ¿Para qué? Miré por el visor mientras el fuego del dominio iluminaba los cielos. Para el final. La bóveda se derrumbaba a nuestro alrededor cuando el motor de salto alcanzó el 100%. No esperamos. La corona de obsidiana se lanzó hacia arriba, los motores gritando, su casco herido raspando el borde del hangar en ruinas mientras el fuego de plasma del dominio atravesaba la roca de arriba. Un segundo más y habríamos sido cenizas. Pero no lo fuimos, porque el cazador estaba en la parte trasera del puente, silencioso, inmóvil, enrollado como una bomba latente. El dominio no sabía lo que habíamos sacado de esa bóveda. Pero estaban a punto de descubrirlo. Saltamos a ciegas. Sin destino, sin ancla, solo un pulso de energía bruta a través del espacio fracturado, esperando aterrizar en algún lugar, cualquier lugar que no estuviera siendo quemado por las naves de guerra del dominio. Cuando las estrellas se estabilizaron y la gravedad regresó como un martillo en el pecho, Reed se desplomó sobre la consola, jadeando. ¿Dónde? Miré la pantalla. Estábamos en el borde de la expansión del Hidros, una antigua zona de amortiguación, apenas cartografiada, llena de agujeros de gusano colapsados y escombros gravitacionales. Vacía, muerta, perfecta. Teníamos 30 minutos, quizás menos. El dominio rastrearía la firma, y esta vez no enviarían exploradores. Enviarían todo. Volved a activar los sistemas de armas. Ordené. Cargad cada proyectil de riel, cada carga disruptora. No vamos a saltar de nuevo. Esto es todo. Renick se giró desde el visor. Así que vamos a resistir. Asentí. No podemos seguir huyendo. Saben quiénes somos, qué tenemos. Esto termina ahora. Su mandíbula se tensó. Entonces haremos que sangren. El cazador no se había movido. Solo estaba allí, inmóvil, observando. Sus ojos pulsaban con luz, cambiando rítmicamente como si estuviera escuchando algo que no podíamos oír. Renick lo miró con cautela. ¿Puedes siquiera controlar esa cosa? No quiero controlarla, dije. Solo quiero apuntarla. El dominio llegó 26 minutos después. No una flota, un muro. Cientos de naves, cruceros capitales, acorazados, destructores rápidos, cañoneras pululando como avispas. La nave insignia, una bestia triangular masiva llamada la Ira Ascendente, se situaba en el centro, sus cañones delanteros brillando al rojo vivo. Nos superaban en número 100-1. Bien. Quizá así recordarían cómo se sentía el miedo. Nos llamaron de nuevo. La misma voz, la misma arrogancia. Nave antigua, transportáis propiedad ilegal del dominio.
Rendíos y aún podréis sobrevivir. Me paré frente a la consola. No transporto propiedad, gruñí. Transporto venganza. Corté la comunicación y me volví hacia el cazador. No soy tu creador, dije. No formé parte del proyecto que te dio a luz. Pero sé por qué fuiste creado. Su cabeza se inclinó ligeramente, escuchando. Fuiste diseñado para una cosa. Recordarle a la galaxia lo que sucede cuando se empuja a la Tierra demasiado lejos. Su voz era baja, profunda, antinatural. Confirmado. Entonces, hazlo. El cazador dio un paso adelante y desapareció. La primera nave del dominio ni siquiera lo vio. En un momento estaba avanzando por delante de la formación. Al siguiente, estaba partida por la mitad, su casco pelado como una fruta. Un destello de luz blanca, y luego silencio. El cazador arrasó la flota como un virus. Uno que no infectaba sistemas, sino que los aniquilaba. No era solo rápido. Doblaba la física. La gravedad pulsaba a su alrededor mientras se movía. El fuego de pulso se curvaba en el aire. El plasma detonaba antes de alcanzarlo. Aplastaba naves con sus propias manos, arrancaba núcleos de energía de los agujeros, doblaba el blindaje como si fuera papel. Y pronunciaba una palabra cada vez que una nave moría. Recuerda. Cargamos en el caos detrás de él. Los cañones de riel principales de la corona dispararon en ráfagas sincronizadas, partiendo un acorazado del dominio por su espina central. Reed redirigió la energía auxiliar a los cañones de estribor y activó las minas repulsoras. 3 cazas de guerra chocaron. Las llamas iluminaron el cielo negro. Rennick lideró los equipos de abordaje a través de los cruceros destrozados, abordándolos con trajes EVA, abriéndose paso entre los oficiales del dominio en pasillos estrechos, luego colocando cargas y desapareciendo de nuevo. Por cada uno de nosotros, había 50 de ellos. No importaba. No sabían cómo sangrar por algo. Nosotros sí. El dominio comenzó a retirarse. Su formación se fracturó. La nave insignia retrocedió. Las comunicaciones en sus canales se inundaron de señales codificadas de miedo. No entendían cómo una sola nave, una reliquia, podía desmantelar una flota de guerra. Pero no éramos una reliquia. Éramos un ajuste de cuentas. El cazador aterrizó sobre la ira ascendente, clavó sus garras en el blindaje y arrancó su puente de cuajo. La tripulación dentro ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El último mensaje de su flota llegó a través de un canal de socorro abierto. No son humanos. Son otra cosa. Los antiguos no son mitos. Son monstruos. 1 hora después, todo había terminado. El espacio ardía a nuestro alrededor. Naves del dominio flotaban en pedazos. Los supervivientes huyeron. Bien. Llevarían la historia de vuelta al corazón del imperio. Que el Senado del dominio la escuchara de primera mano. Que sus aliados cuestionaran todo lo que creían saber. Que la galaxia temblara de nuevo ante el nombre de la Tierra. Trajimos al cazador de vuelta a bordo, pero no vino al puente. Bajó a la antigua cámara criogénica y se quedó en la oscuridad, en silencio, como si hubiera hecho su trabajo. Y ahora esperaba, no órdenes, sino la próxima guerra. Más tarde, me quedé en la cubierta de observación, solo. Sin ruido, sin charla, solo estrellas y escombros. Reed se acercó en silencio. Esa cosa que soltamos, dijo. No era solo un arma. No, dije. Era una advertencia de nuestros ancestros para el futuro. Asintió lentamente. ¿Y ahora qué? Me volví hacia él. Hemos sangrado. Hemos matado. Hemos hecho que escuchen. Ahora, esperó, nos aseguraremos de que nunca más lo olviden. No reconstruimos la tierra. No resucitamos las viejas banderas, ni formamos gobiernos, ni escribimos leyes. No había senado, ni himno, solo un credo, un juramento. Somos los olvidados. Somos los enterrados. Somos los que desaparecieron cuando las estrellas se enfriaron. Pero regresamos, no por la paz, no por un imperio. Por la justicia. Por la memoria. Por la venganza. Y cuando la galaxia mira a las estrellas ahora, no ve mitos. Ve fuego. Porque éramos los antiguos, y ahora somos el futuro.